Veremos ahora los diseños factoriales incompletos, llamados así, en contraposición a los que habíamos visto hasta ahora, que eran los diseños factoriales completos. Vamos a suponer que tenemos este ejemplo para entender de qué se trata o cómo se factorizan los diseños. Deseamos conocer la estabilidad de una emulsión y tenemos tres factores que vamos a analizar en dos niveles cada uno de esos factores. En un ensayo factorial completo necesitaríamos 2 al cubo, o sea, 8 ensayos. Obviamente es un número adecuado, chicos, pero vamos a ver que también lo podemos reducir. Los factores son estos tres: ácido graso, ácido orgánico, tipo de emulsificante, y los niveles, no importa cuáles sean los valores verdaderos, serían baja y alta concentración, poca y mucha dilución, y un emulsificante tipo A y un emulsificante tipo B. Cada uno de esos niveles, respectivamente, son bajo y alto, y los vamos a codificar con signos menos y signos más. Esta sería la matriz de efectos del diseño factorial completo. Vamos a trabajar primero como si fuera el diseño completo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 3 factores, el factor 1, factor 2 y factor 3. Acá hay un error en el dibujo, esta línea va acá. Y las 4 interacciones, todas las interacciones posibles, ¿no es cierto? Entre el factor 1 y el factor 2, entre el factor 1 y el 3, entre el 2 y el 3, y entre el 1, el 2 y el 3. Entonces esto es nuestro diseño factorial completo. Las medias otra vez no son ponderadas, o sea, cada uno de los ensayos tiene el mismo peso estadístico, y reservamos una columna para los resultados, otra para los efectos y otra para las medias. Supongamos que fuimos al laboratorio, estamos, digamos, suponiendo lo que hubiésemos hecho en un diseño completo. En un diseño completo iríamos al laboratorio y tendríamos esos resultados para cada uno de los ensayos. Ahora vamos a hacer este mismo intento, pero viendo cómo se hace un diseño reducido o incompleto. Para hacer esto vamos a hacer un método de eliminación de ensayos. Ese método de eliminación de ensayos tiene que tener ciertas características. Vamos a probar lo siguiente. Para cada uno de los 3 factores los vamos a multiplicar entre sí en codificación. O sea, el factor 1, el factor 2 y el factor 3 vamos a multiplicar las codificaciones. Eso nos va a dar una serie de números positivos y negativos, que es lo que anotamos en esta columna a la izquierda, acá. Quiere decir que multiplicando el factor 1 por el factor 2 y el 3 vamos a obtener un número positivo, los 3 negativos, y así sucesivamente todos. Entonces hemos sombreado muy tenuemente los grupos de factores cuya multiplicación, que es un método arbitrario que hemos usado, nos da positivo, y hemos dejado sin sombrear aquellos grupos de factores cuya codificación nos da negativo. De esta manera, estos 2 grupos de ensayos, si los analizamos con más cuidado, vamos a ver que tienen la misma cantidad de ensayos, los 2 tienen 4, que ambos contemplan para cada factor la misma cantidad de ensayos en el nivel alto como en el nivel bajo. Fíjense, por ejemplo, el factor 1. En los ensayos sombreados está 2 veces en alto y 2 veces en bajo. Y a su vez el factor 1 ocurre lo mismo, el factor 2 ocurre lo mismo, y están los cruces adecuados para cada uno de esos tipos de ensayo. Entonces podemos elegir cualquiera de estos 2 grupos, tanto el sombreado como el no sombreado. Nosotros hemos en este ejemplo elegido los ensayos 2, 3, 5 y 8, o sea, aquellos que están en el grupo de los ensayos negativos. Y ahora recalcamos en negrita lo que hubiésemos hecho de haber ido al laboratorio solamente con los ensayos 2, 3, 5 y 8. Obviamente al laboratorio no tenemos que ir por el 1, el 4, el 6 y el 7, porque esos no los vamos a hacer. Vamos a llegar a las mismas conclusiones, pero solamente analizando los ensayos 2, 3, 5 y 8.
Fuimos al laboratorio, obtuvimos los 4 resultados buscados, tenemos el divisor y hacemos exactamente el mismo procedimiento que habíamos hecho en el diseño anterior y obtenemos los coeficientes de cada una de las 3 variables. Ahora bien, todo lo demás es igual. Después tenemos que ver las interacciones, qué interacciones están de más, cuáles son los grados de libertad del error y todo eso. Nos vamos a parar acá. Entonces, es la conclusión de que podemos obtener una función solamente haciendo la mitad de los ensayos. Evidentemente, ahorramos una parte importante de ensayos, pero algún costo tenemos que pagar. Vamos a analizar con más cuidado cuál es el costo oculto de esto, viendo la planilla de matriz de efectos, simplemente. Veamos. Vamos a ver un factor cualquiera. Por ejemplo, acá pusimos el F2, el factor 2. Fíjense, en los ensayos 2 y 3 el factor 2 pasa de estar bajo a estar alto. Y en el ensayo 5 y 8 el factor 2 pasa de estar bajo a estar alto. En los dos casos, el comportamiento de la respuesta es similar. Cuando el factor 2 pasa de estar bajo a alto, la respuesta disminuye, al contrario de lo que hace el factor. En los dos casos, fíjense, tanto en el grupo de los ensayos 2 y 3, acá pasa de estar bajo a alto, acá pasa de estar de alto a bajo los ensayos. Y así vemos que el comportamiento es exactamente simétrico. Conclusión: cuando nosotros cambiamos el factor 2 aumentándolo, evidentemente el efecto deseado, o sea, la respuesta, disminuye. Quiere decir que el factor 2 influye inversamente en la respuesta. El aumento de dilución del ácido orgánico disminuye la estabilidad de la mezcla. Sin embargo, observemos una cosa. Si buscamos qué es lo que pasa con los otros factores, por ejemplo, el factor 1 pasa de bajo a alto en un caso y de alto a bajo en el otro. Pero si miramos las interacciones, hay una interacción, la interacción 1,3, que hace lo mismo que el factor 2. Pasa a la vez, en simultáneo, de bajo a alto en los dos casos, obteniéndose el mismo resultado en la respuesta. Quiere decir que nosotros no sabemos si ese cambio en la respuesta la provocó el cambio en el factor 2 o el cambio en la interacción 1,3, que justamente no incluye para nada el 2. Esto es un enmascaramiento y ese enmascaramiento se denomina alias. El alias del factor 2 es la interacción 1,3. El otro nombre del factor 2 es interacción 1,3. No podemos entonces afirmar lo que habíamos afirmado hace un ratito porque no sabemos si ese cambio lo produjo efectivamente el factor 2 o la interacción entre el factor 1 y el factor 3. Si nosotros ahora analizamos todas las interacciones posibles, encontramos que hay una lista de interacciones alias, de interacciones cuyos nombres están cambiados, que incluyen el alias 1 a el factor 1, que está enmascarado con la interacción 2,3. El factor 2, que está enmascarado con la interacción 1,3, como ya dijimos, y el factor 3, que está enmascarado con la interacción 1,2. Esas son las alias. Entonces, cuando tenemos que trabajar en estos ensayos, tenemos que tener presente que hay alias y tenemos que encontrar algún método para discriminar esos cambios entre el factor y los alias. En conclusión, el sistema de ahorro por reducción de factores ahorra muchos recursos, efectivamente, porque permite reducir el número de ensayos y nos deja además margen, el número de ensayos libres, digamos, ensayos que no hemos hecho y que podemos hacer, para hacer repeticiones o ensayos más acotados o buscar los efectos de los alias.
En general esto se hace cuando los ensayos son muy grandes. Por ejemplo, diseño factorial de 32 ensayos, en general se reduce sucesivamente a 16 con este método o con algún otro, luego a 8 y finalmente solamente a 4 ensayos. Si uno ve que los recursos no son tan importantes, puede hacer reducciones menores, pero se puede extremar que 32 se lleve a 4 sin mayores dificultades. Nos quedan ensayos sobrantes, digamos, ensayos que nos hemos ahorrado, que nos permiten discriminar a alias o verificar pronósticos o hacer alguna cosa con más cuidado a posteriori. Una primera aproximación al problema la podemos hacer con mucha precisión, con bastante información y riqueza, haciendo un ensayo fuertemente reducido. Y después, si quieren, pueden repetir un ensayo reducido, pero ya teniendo un conocimiento previo de los comportamientos y quizá agregando algunos ensayos más o buscando alguna sutileza y eliminando otras que vemos que no sirven. Esta es la riqueza del método. El siguiente tema que vamos a ver es el diseño factorial con más de 2 niveles. El que vimos hasta ahora era con más factores. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más de 2 niveles? Acá lo vamos a ver muy por encima porque en realidad no vamos a aportar novedades conceptuales. Simplemente vamos a mencionar que existen algunos diseños que se llaman diseños de Box-Wilson o diseños de Box-Wilson para más de 2 factores, cuando son más de 2 niveles, cuando son más de 2 factores. En la literatura a lo mejor no encuentren exactamente Box-Wilson, encuentran algunos nombres semejantes y algunos métodos semejantes, pero la mayoría de estos tienen la palabra Box o la palabra Wilson en su nombre porque están derivados de este o son combinaciones. La expresión general de un modelo que tiene más de 2 niveles es esta. Es un polinomio donde hay un término independiente, b sub 0, hay una serie de términos dependientes de todos los niveles y todas las combinaciones posibles a medida que vamos agregándole los términos, las sumatorias a este polinomio. Como ven, entonces tenemos los niveles i y los factores j que llegan hasta una expresión cuadrática. En general, siempre se llega a una expresión cuadrática. Es muy común encontrar gente que no conoce de esto, qué sentido tendría un pH al cuadrado, qué sentido físico. No tiene un sentido físico directo, pero sí tiene un sentido importante desde el punto de vista de la superficie de respuesta que estamos buscando. Lo vamos a ver con un ejemplo que se ve mucho más claro. Primero vamos a empezar con el número de experiencias cuando tenemos k factores. El número de experiencias cuando tenemos k factores es 2 a la k como antes, pero se agregan 2 términos. Un término independiente que es 3, siempre se repiten 3 ensayos que se llaman puntos centrales, más el producto de 2 por k. Entonces esta es la forma de presentar el diseño rotable compuesto de Box-Wilson. Vamos a verlo en un gráfico. Supongamos que tenemos los dos factores, factor 1 y factor 2, como están en la figura, y tenemos en principio 3 niveles. Nivel 0, un nivel 1 positivo, un nivel menos 1 para cada factor. Esto nos da los primeros ensayos. Fíjense, nosotros tenemos que para el nivel bajo del factor 1 y el nivel bajo del factor 2 definimos un punto de ensayo que es el punto 1. Y así para cada uno de los niveles. ¿Qué es el 0, 0? El 0, 0 es el punto central. Ese punto central puede ser lo que yo sé, lo que estamos haciendo, la receta, el haber llegado con un simple XEBOB al punto carecita, ese que habíamos visto en el primer video, que era el punto en el cual empezábamos a girar alrededor, pero que no sabíamos si era el punto óptimo o no. Ese puede ser un punto central. Es el punto a partir del cual vamos a comenzar a ensayar niveles.
Entonces acá definimos los tres niveles. Nivel 0, menos 1 cuando es inferior y más 1 cuando es superior. A este diseño inicial se lo llama diseño sin rotar. Y tiene obviamente 4 ensayos posibles, más el punto central, que sería el quinto ensayo. Ese quinto ensayo se repite 3 veces en recorriendo el método, o sea, ese es el 3 que aparecía suelto. Entonces tenemos un primer grupo de ensayos, los primeros 5 ensayos, en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, y el 5 repetido. El segundo diseño se llama diseño rotado. Es el diseño que se realiza girando los puntos que no son el central, o sea, los puntos marginales, girándolos alrededor de un círculo, o sea, girándolos raíz de 2 de las coordenadas que correspondan. Por ejemplo, el punto 1 que estaba en menos 1 fue a parar al punto 1 que pasa para el factor 1 de menos 1 a menos 1,41, moviéndose por el borde, por el perímetro de un círculo. Y la coordenada de F2, que era menos 1, pasa a ser 0. Entonces el punto 1 se rotó al punto 1'. El punto 2, el punto 2', cuya coordenada ahora de más 1 pasó a más 1,41 y de menos 1 cayó a 0. El punto 3, que pasó a P3', cuyas coordenadas pasaron de más 1 a 0 y de más 1 a más 1,41, factor 1. Y el punto 4, que estaba en las coordenadas 1 menos 1, pasa a estar en las coordenadas 0 menos 1,41. Entonces tenemos 4 ensayos más que se tienen que agregar a los 5 ensayos que teníamos primero. Y acá llegamos ya a tener 9 ensayos más las 2 repeticiones más que tenemos del punto central. O sea que ahora tenemos 11 ensayos. Y eso es lo que nos da la expresión que habíamos visto hace un ratito en las 2 diapositivas anteriores, que el número de ensayos es 2 a la k más 2k más 3. 2 al cuadrado más 2 más 3, 11. Estos son los 11 ensayos, que son los que están acá. Recuerden que el punto 5 tiene, son 3 repeticiones. Listo, ya tenemos hecho el diseño factorial. ¿Cuál es el sentido físico de esto? Nosotros tenemos 2 tablas de experimento. Una que se llama tabla de experimentos básica, antes de rotar, donde están los primeros 4 ensayos más las 3 repeticiones del punto central, y con eso solo vamos al laboratorio y obtenemos los resultados. Si los resultados nos indican que tenemos que rotar, entonces hacemos la tabla de experimentos rotada, que es la que está a la derecha, que tiene los 4 ensayos extra, los prima, con las coordenadas extra, que ahora no figuran los 1 y los menos 1, sino que figuran 0 y menos 1,41. Se dan cuenta la riqueza, hemos probado varios niveles diferentes para los mismos 2 factores. Este sería el ensayo visto en una hipotética figura de superficie de respuesta. Si está todo bien, como está acá, donde el ensayo 5 es un punto que se parece al óptimo, por ejemplo en un punto Calecita, el haber hecho esos 4 ensayos, que pueden ser el punto Calecita efectivamente, nos indica que no hay pendientes significativas entre los puntos 1, 2, 3 y 4. Lo que nos indica además de que el 5 es probablemente un óptimo. En este caso, entonces, es el caso en que rotamos, volvemos a hacer ensayos, verificamos todos los valores que tenemos, ponemos todos esos datos en la función cuadrática y por derivación o por cualquier otro método obtenemos el verdadero punto 5, el óptimo verdadero, volvemos al laboratorio y comprobamos. O sea, rotamos cuando no hay pendiente significativa.
¿Cuándo nos rotamos? Cuando las pendientes son muy significativas, son desiguales entre algunos de los puntos. Eso nos indicaría de que el punto 5 no es el punto que mejor representa el máximo de este ensayo, sino que probablemente haya otro que sea mucho mejor. En ese caso, ensayamos, hacemos otro nuevo ajuste, otro simplex evoke, o buscamos en otro lugar hasta encontrar pendientes no significativas. También existe el Box-Wilson o redes de Doerler o otros métodos para cuando tenemos más de 3 niveles o de factores que nos dan imágenes de orden superior, donde se puede ver cuáles serían los criterios de búsqueda de todo eso, y el número de experiencias está ahí expuesto. El último punto que vamos a ver es qué hacemos con los resultados, los datos y la manipulación estadística.